Bueno, voy a hacer primero un pequeño recuento histórico muy breve para después meternos en la festividad. Alejandro Magno, por el siglo IV antes de nuestra era, salió a conquistar el mundo. En esa conquista, conquistó gran parte del mundo conocido en aquel momento, incluyendo una parte importante de Europa continental, el norte de África, Medio Oriente y llegó hasta la India. Fue un desarrollo del imperio helenista tremendo. Y obviamente dentro de esa cantidad enorme de territorio que conquistó, el 0,3% de ese territorio enorme era la tierra de Israel, que es la que nos importa a nosotros. No sé si para él fue tan importante. Pero en la conquista de Israel y digamos, de todo el mundo ese conocido, él tuvo una estrategia. Alejandro Magno era estudiante de la yeshivá de Aristóteles. Su moré, su rabino, su maestro era Aristóteles. Entonces, él tenía la convicción de que el helenismo era la cultura más elevada de la época y que él podía lograr no solamente conquistar físicamente los países y territorialmente las naciones, sino que además podía conquistar las mentes, las cabezas de la gente. Es como hace hoy Hollywood, ¿vieron? Que quieren hacer un dominio cultural, quieren imponer ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertas formas de ver el mundo, y de eso se trataba. El helenismo intentó eso, y en gran parte lo consiguió. Gran parte de la filosofía occidental y cristiana está sostenida y basada en ese helenismo y ese desarrollo filosófico que había nacido en Grecia antes de Alejandro Magno. Entonces, en la tierra de Israel pasó algo parecido. Las élites económicas y sociales de la tierra de Israel fueron adoptando prácticas helenistas. Y lo sabemos por la ciencia, la arqueología, la historia, nos muestra desde tipos de construcciones hasta monedas acuñadas en esa época y hasta nombres. Una forma de darte cuenta cómo te empezás a culturizar o asimilar a otra cultura es cuando empezás a adoptar nombres de otro pueblo y de otra cultura. No es lo mismo llamar a tu hijo Samuelito, aunque hoy muchos lo cargarían, que llamarlo Kevin o Jonathan. Son propuestas culturales distintas. Hoy en día no se le da demasiada importancia a esos nombres, pero en parte de la historia judía y de la historia de la humanidad sí tenían mucha más importancia. La elección de un nombre reflejaba muchas cosas. Entonces, hay diferentes formas de saber que eso pasó. Pero eso se pudo convivir con eso, porque el judío que quería practicar podía, y el judío que quería asimilarse un poco podía, y el judío que quería estar en los dos mundos también podía. El problema fue cuando, después de varias generaciones, un gobernante llamado Antíoco IV o Antíoco Epifanes prohibió la vida judía. Y ahí es donde se juega realmente una etapa en la historia del pueblo que pudo haber sido o un desastre o pudo haber sido lo que fue. Cuando de afuera te quieren imponer, vos ahí podés agachar la cabeza y aceptar o podés rebelarte y pelear. Claro que cuando la superioridad numérica y militar de otro lado es muy grande, es difícil animarse. Bueno, esta generación de judíos llamados Hashmonaim o Macabeos tuvieron el coraje y la valentía de enfrentarlo, aunque eran pocos, aunque no estaban preparados militarmente y aunque estaban luchando contra el ejército más poderoso del mundo de aquel momento. Y lo hicieron. Lo hicieron con inteligencia, hicieron una guerra de guerrillas. No eran kamikazes, no fueron a suicidarse. Nunca tenés que pelear sin importar el cómo. Ah, yo defiendo esto, así que yo me peleo con quien sea. Fueron inteligentes a la hora de pelear. Armaron una estrategia y pensaron cómo lograr su objetivo con el menor costo en vidas posible. Y tuvieron éxito. Y derrotaron al ejército más poderoso y dieron vuelta al decreto de la prohibición de la vida judía. Y entonces cuando lo hicieron,
Una de las cosas que recuperaron fue el templo de Jerusalén, que a diferencia de lo que hicieron después los romanos, no lo destruyeron, simplemente lo profanaron. Pusieron estatuas de sus dioses, hicieron sacrificios de animales no kosher, lo usaron como para ellos mismos. Entonces hubo que recuperarlo. Al recuperarlo, hubo que reinaugurarlo. Eso significa Hanukkah, reinauguración. Entonces, cuando reinauguran el templo, una de las mitzvot del templo era que la menorá esté prendida todo el tiempo. Ustedes saben que la menorá es el símbolo del pueblo judío. No es el Maguen David, no es la Kipá, es la menorá. Es el símbolo que está en la Torá, que Dios se lo dio a Moshe, que ustedes ya lo leímos, y que Moshe tuvo que construirlo en el desierto, y a partir de ahí nos acompañó. Pero lo que pasa es que la menorá tiene una particularidad, y es que solamente la mitzvah es usarla en el templo de Jerusalén. La menorá estaba en el Mishkan, en el templo portátil, hasta que se construyó el templo, y una vez que se hizo el templo, solamente ahí. Por eso hoy no usamos menorá. La menorá hoy pasó a ser un elemento decorativo, identitario, pero no ritual. Entonces, en el templo debía estar prendida siempre, no se podía apagar, por eso hoy dejamos una luz prendida en el templo siempre, para recordar la luz de la menorá. Y esa luz de esa menorá, sí, Marce. Fabi, la menorá estás hablando del candelabro de 4, 4 y 1. ¿Qué es lo que prendemos ahora, estos días? ¿O no? No. La menorá es el candelabro de 7 brazos, que tiene un eje central y 3 hacia cada lado. Todos a la misma altura, el mismo nivel. Eso es una menorá. 7 brazos. Esa es la menorá que debía estar prendida siempre en el templo de Jerusalén. Sí, Armando. Una pregunta. En estos días vi una película española, una película así de pasada, estaba basada creo que en el siglo XVII en España, era la corte del rey, y pude observar que en todos los ambientes donde estaba el rey o donde había alguien, un príncipe o etcétera, había candelabros, porque por supuesto en esa época iluminaban con velas. Había distintos candelabros, pero estaba lleno de menorás, o sea, candelabros de 7 brazos. Quería preguntarte, la película no tiene nada que ver con los judíos, es una película de la historia española, pero quería preguntarte si la menorá de 7 brazos que había en la corte de España o en el castillo de un príncipe tenía algo que ver con los judíos o si era costumbre general de la época tener un candelabro de 7 brazos. Mira, tenía la curiosidad. El siglo XVII de España, Armando, era una España sin judíos. La Inquisición por eso estaba en su auge y estaba prohibido ser judío o judaizar, o sea que no tiene ninguna vinculación con los judíos. O sea, que era costumbre tener una menorá como para iluminar. Es que o sea, un candelabro de 7 brazos. Claro, habrán sido candelabros, no habrán sido menorot. Porque eran 3 de cada lado y una en el centro un poco más importa. alta. Lamentablemente no la patentamos en su momento. La menorá está descrita en la Torá. Sabemos que es el símbolo por excelencia judío y no hay evidencia arqueológica de su uso previo al judaísmo. Cosa, por ejemplo, que no pasa con el Maguen David. Hay evidencia arqueológica que muestra que el Maguen David fue un símbolo usado antes de que aparezca el judaísmo en la tierra. Entonces sabemos que no es auténtico nuestro. Más allá de que no figura en la Torá. O sea, no está explícitamente en la Torá, cosa que sí ocurre con el otro. Pero entonces, sabemos que es un símbolo judío, está en la Torá y es ritual del templo. Si algún otro usa menorá, no se le puede prohibir, pero siglo XVII de España, seguro que no era algo judío. No, pero pensé si era algo que quedó de la época de los judíos, como que el judaísmo penetró en la cultura de España. El judaísmo súper penetró la cultura de España, fueron el 10% de la población, súper acomodados, súper integrados, súper ricos y muy influyentes. Pero eso se terminó en el siglo XV. Y después, durante 500 años, estuvo prohibido ser judío en España. Hace apenas 20 y pico de años levantaron esa prohibición, simbólicamente.
cuando se cumplieron 500 años del decreto. Pero en 1492 se prohibió vivir como judío en España. Entonces le estaba contando que la menorá debe estar prendida siempre en el templo, no se podía apagar. Y para encenderla se usaba un aceite kashar hecho por el Cohen, y ese aceite fue encontrado en los depósitos del templo para un solo día, y hacer aceite nuevo demoraba 8 días, y entonces los macabeos que recuperaron el templo y reinauguraron el templo, la prendieron igual, la menorá. Y esa menorá que prendieron durante ese primer día, ocurrió el milagro que duró 8 días, que fue el tiempo necesario para hacer nuevo aceite y nunca se apagó. Entonces, la menorá tiene 7 brazos, pero la Hanukkah, que es el candelabro que nos llevamos a nuestras casas para recordar esta festividad, es un candelabro que tiene que tener 8 más 1. Esto que preguntaba Marcela antes. Eso se llama Hanukkah. Y la halajá dice que tiene que tener 8 velas iguales, me refiero a la misma altura, al mismo tamaño, y una diferente. Más alta, más baja, más al costado, más hacia adelante, no importa. Pero tiene que haber 8 iguales y una distinta. Y esa es la historia. Antes de meternos en la fiesta, que es lo más importante, tengo un par de chats que quiero ver. Bueno, Macabeos viene de Mija Moja Baelim Adonai. A ver, se supone que no sabemos qué significa Yehuda Macabí. La familia se llama Hashmonai o Hashmonea, que viene de Shmone, 8, de Shemen, aceite. Todos los simbolismos de la fiesta están metidos en el nombre Hashmonai. Ahora, esa familia fue encabezada por una persona llamada Matitiau, que tenía 5 hijos, uno era Yehuda. Y el apodo de Yehuda fue Yehuda Macabí. No sabemos bien qué significa Macabí, hay hipótesis. Unos dicen que Macabí viene de Makebet. Makebet en hebreo es martillo. Y algunos dicen que es porque tenía cabeza con forma de martillo, y otros dicen que pegaba tan fuerte como un martillo. No sabemos. Y otros dicen que Yehuda Macabí peleaba con un escudo, y en el escudo decía Mija Moja Baelim Adonai, que lo cantamos todos los viernes en el templo, que es parte de un de una tefilá. Mija Moja Baelim Adonai, ¿quién es como vos, Dios, entre todos los dioses? Mija Moja Baelim Adonai, las siglas forman Maccabi. No sabemos cuál es la explicación correcta, son costumbres. Se conoce como Yehuda Maccabi o los macabeos, los que lucharon y pelearon por la independencia del pueblo de Israel. Y acá Osvaldo dice, las menorot deben haber sido de las robadas en 1492 y las usaron como candelabros. Es probable que hayan sido parte del botín de la expulsión de los judíos. Y acá dicen que hermosa Hanukkah, no la vi. Julio, Pato, ustedes. Ah, ahí está. Muy bien, buenísimo. Está hermosa y a la venta. Si alguno quiere, hacemos un remate y la rematamos. Bien, no, dice que no, Pato. No. Vamos a meternos un poquito en la fiesta ahora. Ese fue el contexto histórico. La fiesta la conocemos por 2 fuentes distintas. La primera fuente es el libro de Macabeos. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde encontramos el libro de los Macabeos? No me digan en Amazon. ¿Dónde encontramos el libro de Macabeos? ¿Dónde está? ¿Es parte de qué compendio? ¿Es parte de qué grupo de libros? ¿Alguien sabe? No. Es el que le sigue a, viste que en la Torá viene con 2 libros, el 1, el 2, no sé. El 2 no lo vi todavía, el de los filósofos, no sé qué. Torá, profetas y escritos. Ok. En esos 3 libros no lo van a encontrar. Por una razón muy extraña, el pueblo judío no incluyó el libro de los Macabeos en el canon de la Biblia hebrea, pero los cristianos sí. Entonces, si ustedes buscan... Voy a preguntar algo re ignorante. Torá, profetas y escritos, ¿es Talmud? ¿Cómo es?
No, Tanaj. Tanaj, perdón. Sí. Ok. Talmud es el libro que viene después, que ahora vamos a hablar. El Tanaj, la Biblia hebrea, no incluyó el libro de Macabeos. Pero los cristianos, muy bien, acá Tomás pones un apócrifo, los cristianos sí lo incluyeron en su canon. Y ellos a nuestra Biblia, a nuestro Tanaj, lo llaman Antiguo Testamento. Nosotros no lo llamamos así. Entonces, si ustedes agarran un Antiguo Testamento, van a encontrar en el Antiguo Testamento el libro de los Macabeos, 1 y 2. Si agarran un Tanaj, en hebreo, en castellano, en el idioma que sea, pero si es Tanaj, no lo van a encontrar. Porque hay libros, como puso acá Tommy, que se llaman apócrifos, que para los que cerraron el canon judío, para los rabinos que decidieron esto es Tanaj, dijeron esos libros no son auténticos, son apócrifos. Entonces no fueron santificados y no son parte de la Biblia hebrea. Y entonces nosotros como judíos, religiosos, observantes y tradicionalistas, no buscábamos en el libro de los Macabeos la historia. Entonces, ¿dónde la encontramos? En una página, una sola página del Talmud, que es el libro que escribieron los rabinos desde el siglo II hasta el siglo VI, VII u VIII. En ese gran libro que tiene 63 tratados, miles de páginas, una carilla se dedica a la fiesta de Hanukkah. Nada. Y en esa carilla no habla de la victoria militar, no habla de nada de la valentía de los macabeos, solo dice que el aceite duró 8 días. Que el milagro de Dios provocó esto. Entonces lo que podemos encontrar ahí es una puja interna en el pueblo judío entre los que quieren resaltar la obra humana, la pelea y lucha y jugarte por tus ideales que encara una revuelta militar contra aquel que no te deja ser vos mismo, versus los que quieren exaltar la creencia y la fe en un Dios que se va a encargar de solucionarte todo. Los milagros es la fe en Dios y que Él los va a producir. Mientras que el otro grupo dice, no, el milagro es que vos te animes a pelear y a defender lo que vos crees. Y esa es la principal lucha entre estas dos fuentes. Entonces, en los primeros años de la existencia de la fiesta, lo único que contaba era lo primero, la victoria militar. Después del Talmud, lo único que contaba es el milagro divino. Y hoy tenemos las dos historias. ¿Por qué? Sí, Marce. No, viste que también está la Biblia de Jerusalén. ¿Eso qué sería? La Biblia de Jerusalén puede tener una edición judía o no. Vamos, para saber si es una edición judía o no, vos tenés que ver qué libros entraron en el canon y así te vas a dar cuenta si es o no es. No hay otra regla que buscar quién la editó, quién la hizo. Porque la Biblia de Jerusalén clásica, la que se llama Biblia de Jerusalén formalmente, es una edición cristiana. A eso me refería, si ahí estaba lo de los macabeos, esa era la pregunta en realidad. Sí, porque la que dice la Biblia de Jerusalén, como no Sí. que a cualquiera le pueden poner lo que quieran, pero la que dice Biblia de Jerusalén oficial es una Biblia cristiana. Bien. Esperen que tengo 5 chats y nos metemos en lo que les dije recién. Hoy lo llaman Biblia hebrea. Saludos de Pato y Mariano de San Juan. Fabián, ¿a qué se debe que los cristianos incluyan macabeos? De vuelta, perdón que no te escuché, estaba leyendo el chat. Armando, perdón. ¿A qué se debe que los cristianos incluyan macabeos? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Es que la pregunta está bien la pregunta, pero debería ser, ¿por qué nosotros no?
si ocurrió en un tiempo donde el pueblo judío podría haberlo incluido, porque la Biblia se cierra después. Entonces acá va una hipótesis. Cuando los judíos se rebelaron contra los griegos, tuvieron éxito. Pero después de los griegos, o antes, los macabeos que asumieron el control del pueblo judío, la verdad, se alejaron bastante del ideal judío. Los macabeos que nosotros exaltamos tanto, hicieron algo que el pueblo judío no permitía, y juntaron el Cohen Gadol y el líder político en la misma persona. Los macabeos son la única vez en la historia del pueblo judío que el Cohen Gadol además será el líder político del pueblo judío, esta familia Hashmonea. Y conservaron el poder 100 años. Hubo 100 años de gobierno macabeo de los descendientes. Por ejemplo, uno de los descendientes se llamó Alejandro Hananeo. Si yo dije que una forma de asimilarte es con los nombres, imagínense un judío, Cohen Gadol y rey de Judea, que se llame Alejandro Hananeo. Hay una reina Salomé, o sea, es una época en la que el pueblo judío, después de esa victoria inicial, empieza a asimilarse fuertemente a la cultura helenista. Pero peor que eso, después nos conquistan los romanos. Y parece que estas historias de rebelión inspiró a muchos judíos a hacerle revuelta a los romanos. Y eso fue un desastre total. Las revueltas salieron todas mal y nos aplastaron. La primer gran revuelta fracasada fue en el año 66, que termina en el 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Nos costó la destrucción del templo la revuelta contra los romanos, que 3 años después, en el 73, implicó Masada. Y no contentos con eso, en el 132 hay otra revuelta judía encabezada por un rabino, Rabbi Akiva y Bar Kokhba. Y esa revuelta también es aplastada. Y peor que la anterior, después de esa revuelta que cae en el 135, nos echan definitivamente de la tierra de Israel. Y en esa revuelta los romanos dicen, esta tierra no se llama más Israel. Y ahí es donde le ponen Palestina. Entonces, fíjense cómo cambió la historia y el espíritu del pueblo judío. De querer incentivarte a que hagas revueltas, a que pelees por tu identidad y a que defiendas tu manera de vivir, de repente las revueltas son un desastre, provocan la destrucción del templo, la expulsión, y entonces los rabinos dicen, no hablemos más de revuelta, no incluyamos al libro de Macabeos, que no sea parte, no contemos esa historia, contemos el milagro. Hablemos del milagro del aceite y no más de pelear por tu identidad. Y si bien después se incluyó en la tefilá, yo les diría que recién los sionistas volvieron a poner sobre la mesa lo importante de los mitos donde el pueblo judío no solamente acata lo que le dicen, sino que pelea y lucha por su identidad. Entonces, desde esa primera idea de la fiesta de Hanukkah, sí, Marce. Rabbi Akiva, ¿y quién más dijiste que hizo la segunda revuelta de grande? Bar Kokhba. El líder Bar militar Kokhba. de esa revuelta se llamó Bar Kokhba, que entre nosotros, Perfecto. si no sale de acá, es un mesías. Bar Kokhba es hijo de la estrella. Y es un Jesús más. Lo que pasa es que ese fue judío y Rabbi Akiva pensó que realmente iba a ser el mesías, que nos iba a instalar en un reino de Dios, y por eso lo apoyó, y fue trágico. Terminó todo mal, desastre. Por eso tengan cuidado con los rabinos, que a veces se equivocan. Bueno, acá Tommy dice que el Antiguo Testamento de una Biblia católica romana es un 20% más grande que una Biblia no católica romana,
tenemos una Biblia no kasher y no aparece el libro de los Macabeos. ¿Por qué tenemos una Biblia no kasher? Ah, ¿en tu casa? Ah, ¿tenés un Antiguo Testamento, igual no aparece el libro de los Macabeos? Qué raro. Sí, por eso estuvimos buscando, aparece algunos de los llamados apócrifos, pero el de Macabeos, salvo que tenga otro nombre, te íbamos a preguntar acá, tiene otro nombre, no aparece, lo leí ya 10 veces. Mira. El índice. ¿Y vos, Marcia, ahí lo encontraste, en los Macabeos? Sí, sí. Acá está. ¿Qué Biblia es esa? Libro de los Macabeos, libro segundo de los Macabeos. Está bajo introducción a los libros de los Macabeos. La Biblia de Jerusalén latinoamericana. Ah, mira, la Biblia de Jerusalén. Esa es la católica oficial. Por eso te preguntaba, porque quería entender la diferencia. O sea que Marcela es más no kasher que nosotros. Al revés. Decir yo que voy es por más todos goy que lados. vos. Es más goy que vos. Eso seguro. En serio, esta es una edición de las sociedades bíblicas en América Latina. Hay que ver si no es cristiana y no es católica apostólica romana, ¿dijiste? Ah, no sé. Por eso te aclaro, sociedades bíblicas en América Latina. Bueno, la verdad que no sé. Voy a averiguar. Ok, acá me preguntan si hay pruebas de que los romanos cambiaron el nombre. Sí, esto es un dato histórico, no es relato rabínico. Los romanos pusieron el nombre de Palestina como desafío a la identidad judía. ¿Qué es la palabra Palestina? Nosotros teníamos en la antigüedad del rey David un enemigo. Estamos hablando de 1000 años antes. Ese enemigo eran los Plishtim. En castellano se dice filisteos. Plishtim. La voz latina de Plishtim es Palestina. Entonces le dieron el nombre de la tierra de Israel con el nombre del enemigo histórico del pueblo judío, que ya había desaparecido, que no había más. Goliat era palestino, por ejemplo, el que peleó contra David. Entonces ahí tenemos la idea esta de los romanos poniendo este nombre. Bien, vamos a meternos en una cosa más de las fiestas. Ustedes saben que en las leyes de Hanukkah hay muy poquitas. Una de ellas es una discusión del Talmud de esta paginita. Y es entre dos rabinos del Talmud que se llaman Rab y Shmuel. Y tiene que ver con las velas de Hanukkah. Ustedes saben que los rabinos siempre piensan en términos de restricciones, ¿no? Y se preguntaban, si vos tenés plata para comprar las velas de Hanukkah, pero no te alcanza para comprar el shamash. Vieron que las velas se prenden desde un shamash. No tenés solamente las velas de Hanukkah. ¿Podés prender una vela de Hanukkah y desde la vela de Hanukkah prender otra o no podés? Rab dice, no podés. Y explica por qué. Dice, no podés porque vos al inclinar una vela para prender la otra, estás desperdiciando aceite, estás disminuyendo la luminosidad de la vela. Va a durar menos tiempo, estás desperdiciando y entonces nunca tenés que disminuir el brillo de una mitzvah. Por lo tanto, dijo, prohibido prender una vela de Hanukkah con otra vela de Hanukkah. Shmuel dice, está permitido. Y no explica ni por qué. En Rab y Shmuel eran dos eternos discutidores siempre opuestos. Rab siempre tiene razón. En todos los casos los rabinos siguen a Rab, menos en 3. Y este es uno de los 3. Los rabinos eligen la postura de Shmuel. ¿Por qué? ¿Por qué prefirió la postura de Shmuel? Hay que interpretarlo, porque no está escrito. Pero la interpretación dice que cuando vos te disminuís a vos
para encender a otro, para iluminar a otro, ahí sí se puede. Es mejor disminuir la mitzvah de la vela para poder prender otra que sí alumbre. Y me parece que esto es central para entendernos a nosotros en nuestra vida. A veces vemos al otro como el obstáculo para que yo brille. Si el otro no me molestara tanto, yo sería más pleno. Si el otro no me pidiera tanto, yo estaría mejor. Si el otro no me demandara tanto, mi vida sería mejor. Y Shmuel le contesta a Rab, no. Cuando vos te brindás al otro, brillás más. No creas que vas a brillar más si el otro no te molesta. Sabé que vas a brillar más solamente si sos capaz de prender al otro, de encender al otro, de contagiar al otro y de transmitir al otro. Y me parece que es algo que nos sigue acompañando. Vamos por la vida y a veces pensamos que el otro es el obstáculo, la carga, el que me molesta, el que me saca el tiempo, el que me saca el dinero, el que me saca la paz. Y el otro puede ser también aquel que me deje brillar a mí con mejor luz. Aunque me quite tiempo, aunque me disminuya un poco. Y es quizás esa una de las enseñanzas más lindas que tiene esta fiesta de Hanukkah, que nos permite replantearnos esa pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a ayudar a los demás a brillar y cuántas veces al hacer eso sentimos que disminuimos, perdemos o sentimos que en realidad nos beneficiamos y ganamos nosotros. Y la otra idea de Hanukkah para compartir, en realidad habría muchas opciones. Voy a contar otra, porque una conté el sábado de la noche, tengo miedo que alguien lo haya visto en Acobaj. ¿Vieron los árboles de secuoya? ¿Alguno vio alguna vez los árboles que están en California? Bueno, en California hay unos árboles que tienen cientos y miles de años, es una cosa increíble. Y son árboles enormes, inmensos, que nadie entiende cómo puede ser que hayan estado tanto tiempo y se hayan desarrollado tanto. Y si vos mirás las raíces, en lugar de ser como la mayoría de los árboles que son profundas y van hacia abajo y desde la profundidad se extienden y así se hacen árboles sólidos, estas raíces están muy cerca de la superficie. Pero a diferencia de otros árboles, están todas entrelazadas. El secreto de los árboles de secuoya de California es que las raíces de todos los árboles están todas unidas. Cosa que no pasa con ninguna otra especie en ningún otro lugar del mundo. Y entonces algún rabino lo tomó como ejemplo de lo que es el pueblo judío. Porque la verdad que el milagro de Hanukkah no es solamente que el aceite de un día duró 8 días. ¿Saben cuál es el verdadero milagro de Hanukkah? Que encender el aceite de la menorá lo seguimos haciendo 2200 años después. Eso es más milagroso que el aceite haya durado un día u 8. En realidad, ellos podrían haber sido la última generación de judíos de prender una menorá y se transformaron en un puente para hacernos a nosotros seguir encendiendo la Hanukkah. Y entonces el secreto del pueblo judío es el de un pueblo que tiene sus raíces totalmente entrelazadas entre nosotros. Y que así como esa generación dijo, cada uno solo no va a ganarle a los griegos, cada uno solo no puede enfrentar el desafío. Se reunieron, se juntaron, seguramente pensaban distintos, seguramente estaban unos enojados con otros, seguramente el rabino de uno no era el rabino del otro, y seguramente hablaban mal entre ellos. Pero se sentían parte del mismo destino, del mismo pueblo, y lograron unirse, entrelazarse para enfrentar el desafío, y eso permitió un milagro mucho más grande, y es que 2200 años después seguimos celebrando la misma fiesta y seguimos encendiendo la misma Hanukkah. Entonces uno creo que siempre debería sentirse como la generación de los macabeos. Voy a ser la última generación que practicó esta costumbre o voy a ser puente con la próxima para transmitir lo que estamos haciendo hasta ahora.
Y hasta ahora siempre el pueblo judío contestó, voy a hacer puente y no voy a cortar. Incluso la generación de la Shoah decidió ser puente y no dejar de transmitir. Entonces está en nosotros elegir si vamos a mantener o no este milagro y si nos vamos a transformar en puente o no para que estos tremendos árboles sigan creciendo y floreciendo por varios miles de años más. Espero que la respuesta sea que sí. Marce. Yo escuché del hijo de Gustavo y Susana, de Jerry Garbulski, cuando él hace mucho ya está hablando de los árboles de secuoya, que dice que que como que se autoincendian para volver a renacer, y que en una época los bomberos los apagaban hasta que se dieron cuenta que así los mataban. Y como, ¿no? Tal cual. Es interesante también porque eso. las cenizas sirven como abono de esos incendios y les permitían depurarse de ciertas cosas del fuego y permitir seguir creciendo. Y Estados Unidos en una época invirtió mucho dinero en evitar los incendios hasta que descubrieron que tienen que dejarlos, que pasen, que es un sistema de autorregulación. Acá Sofía pregunta si son como Hillel y Shammai. Sí, Rabbi Shmuel son como Hillel y Shammai, pero más tardíos. Siempre había sugot, parejas que discutían y peleaban, cada generación tuvo los suyos. Una fueron Hillel y Shammai, más temprano en la historia. Rabbi Shmuel fueron unos años después. Acá Tommy me pregunta si conozco la historia del bambú. Bueno, ya que Marcela dio su versión, a mí me parece, con todo respeto, mucho más interesante la de bambú que los secuoyos. La historia del bambú es que la riegan, cuenta que vos sembrás la semilla y durante 7 años no ves nada. Entonces, habitualmente lo abandonás. O sea, vos sembrás una de bambú y uno de otra cosa. El otro empieza a crecer, el bambú no crece. ¿Qué pasa? Durante 7 años desarrolla sus raíces. Y cuando al 7º año, tengo entendido que crece como 30 metros en un plazo muy, muy breve y es indestructible. Entonces demuestra que lo más importante de un árbol lo compara con un álamo, por ejemplo, que el viento la quiebra, o sea, un árbol que crece rápido, pero que el viento la quiebra, que el bambú es indestructible. Por lo menos yo siempre lo doy como ejemplo en charlas que he dado, y tengo entendido que es cierto, además. Sí, sí, el relato es conocido, ¿no? La verdad que nunca lo investigué, pero sí, lo escuché. Te lo mando. No, lo conozco, lo tengo, lo usé varias veces también. Bueno, tengo que ir a hacer otra ceremonia de tefilín, última de este año. Fue hoy nuestro último encuentro también de este 2020, que va a quedar en la historia de todos nosotros. No lo vamos a olvidar nunca. Va a ser un año que nos marcó, con desafíos, algunos de crecimiento, algunos de dolor, de todo tipo. Pero estuvimos acompañándonos y creo que fue un año en donde pudimos profundizar un poco en Torá y eso estuvo bueno por lo menos para mí, así que les agradezco que hayan estado allí, que me hayan abierto las puertas de sus casas y que yo pueda ver los cuadros, la cocina y el living de muchos de ustedes. Gracias por dejarme entrar a sus casas y estén atentos como quieran. El verano va a haber clases individuales de diferentes cosas en diferentes horarios, así que les iremos mandando por mail. Y en marzo, si tienen ganas, si quieren, vamos a retomar nuestro espacio de estudio. Así que los espero en el verano, en marzo y obviamente en Shabbat ininterrumpidamente. Hag Sameach, último día de Hanukkah hoy. A la noche, última vela. En marzo presencial, Fabi. Ojalá, Baruch Hashem, que así sea. Vaya, le vaya. Chau, chau. Que tengan buen Gracias. día. Chau a todos. Gracias. Chau. Chau, chau. Placer compartir. Gracias. Igual. Gracias. Chau, chau.